Hola, hola, bienvenido a mi día número 5 del reto 100%. 100 videos, 100 días. En el video anterior estuvimos conversando sobre la oscuridad. Y aquí te voy a hacer un resumen rapidito y cortito para que sigamos el hilo. Las crisis y los dolores no son castigos a tu vida. Son mecanismos que rompen el piloto automático en el que muchísimas veces nos encontramos y a veces hasta durante toda nuestra vida. Y esto lo hace para que despiertes tu capacidad de creación, para que tú seas consciente de que eres una persona creadora, de que eres un ser creador. Vimos también que agradecer la oscuridad no significa celebrarla y que la gratitud no se forza, se cultiva. Llega cuando hay aire para respirar y llega cuando tiene que llegar. Si no viste ese video, te voy a dejar el enlace al final de este video para que sigas el ritmo y no te pierdas absolutamente nada, porque cada uno de los videos se va conectando. Ahora bien, también te voy a dejar una tarjetita por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba. Nunca me acuerdo en cuál de los dos lados es que se coloca la tarjetita para que vayas y veas el primer video y el video anterior y puedas continuar con lo que estamos viendo. Dicho esto, lo que vamos a ver hoy es interesante porque uní dos principios que se conectan directamente con lo que nosotros vimos el día de ayer y tiene que ver con la coautoría y el despertar. La coautoría es donde creas tu realidad, pero no la creas solo. Creas tu realidad, eso ya lo sabes. Lo haces a través del pensamiento, palabras y obras o acción, pero no estás creando solo. Y con el caso del despertar, es el momento de la mayor bendición de una persona. Y te vas a sorprender sobre la forma en cómo llega el despertar a nuestra vida. Ahora, continuando. ¿Cómo funciona esto de la coautoría? Existe una inteligencia mayor. Llámalo universo, la fuente, Dios, el sistema, como tú elijas llamarlo. Yo prefiero llamarlo Padre. Y esta inteligencia mayor o el Padre o Dios responde a todo lo que tú emites. Y por supuesto que emites frecuencias vibratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pones la dirección y el universo pone los medios. Que tú pones la dirección y Dios o el Padre pone los medios. La creación es coautoral. Estás creando tú y también estás creando con el universo, con esta fuerza, con esta inteligencia mayor, con Dios, con el Padre o como tú prefieras llamarle. Cuando tú declaras algo con coherencia, no tienes que pensar en cómo va a llegar esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú creas con pensamiento, palabras y obras o acción, y a eso tú le sumas el sentir, le sumas el sentimiento, no tienes por qué diseñar el cómo, no tienes que pensar cómo voy a hacer las cosas, cómo va a llegar todo eso que tú estás creando. Porque simplemente el cómo llega solo. Llega solo. No tienes que estarlo persiguiendo, no tienes que ir detrás de eso que tú quieres. Simplemente te tienes que concentrar en pensar, hablar, actuar y sentir. Yo lo resumo en 5 partes. Lo resumo en gratitud, fe, pensamiento, palabras y obras. Facilito. Entonces, el cómo va a venir por sí mismo. Y allí es donde tú vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. El universo y Dios o Dios van a orquestar todas las circunstancias, los encuentros, las oportunidades y las personas que te van a llevar a ese resultado que tú deseas. Tu trabajo simplemente consiste en declarar y en accionar. Declaras. Con el pensamiento piensas, declaras.
con las palabras y accionas. No tienes que concentrarte en otra cosa, simplemente en eso, sin pensar en el cómo. De todas maneras, todo esto lo vamos a ir desglosando más adelante y vamos a ir viendo cómo se ve esto en la práctica, porque en la teoría se ve súper fácil y súper sencillo, en la práctica también lo es, pero también requiere de ciertas técnicas de cómo hacerlo más sencillo para tu vida, cómo hacerlo muchísimo más fácil. Entonces, el trabajo del universo es organizar el resto. El trabajo de Dios es organizar el resto del camino para ti. Retomamos un poco. Tu trabajo es declarar y accionar. Y el trabajo de Dios o el universo es simplemente organizar el resto del camino para ti. Y aquí explica por qué muchas cosas que se logran no se logran simplemente por una planificación racional, sino por una secuencia de eventos o de casualidades o de diosidencia, como me gusta decirle, que en retrospectiva tiene lógica. Y aquí te voy a traer un ejemplo que a mí me encantó muchísimo cuando lo vi y vi este video hace un montón de tiempo. Si tú buscas acá en YouTube el discurso que dio Steve Jobs para una graduación en la Universidad de Harvard, te vas a dar cuenta que él habló sobre que los puntos se conectan hacia atrás, que no hay manera de conectar los puntos hacia adelante. Y acá te voy a traer esto a colación porque encaja totalmente con lo que te estoy diciendo. Y Steve Jobs tuvo mucha razón cuando dijo esas palabras en ese discurso por allá en el año 2010. Entonces, lo voy a volver a repetir. Y es que muchas cosas, cuando se logran, no se logran simplemente cuando planificas de manera racional, sino que ocurre a través de una secuencia de casualidades, de diosidencias o de momentos que cuando lo ves en retrospectiva es donde tiene total y absolutamente lógica. Y ahí es donde comenzamos a aprender que debemos confiar en el proceso, debemos tener confianza en lo que nosotros estamos haciendo, porque al final, si solamente tu trabajo es declarar y es accionar, por ley de atracción lo vas a terminar trayendo a tu vida. Y no tienes que saber cómo se van a dar las cosas que tú declaras. Lo único que tienes que saber es lo que tú estás declarando y mantenerte coherente con eso que estás declarando. ¿Qué quiere decir esto? Lo hablamos en el video número 2, el tema de la coherencia. Cuando tú piensas, hablas y actúas de la misma forma que piensas y hablas, estás siendo coherente. Si tú actúas y piensas de la misma forma en la que tú estás emitiendo palabras, eres coherente. Si tú actúas y hablas de la misma manera que piensas, estás siendo coherente. Como tú quieras mover las palabras, la coherencia es lo más importante que tienes que saber. Es lo más importante que tienes que practicar, la coherencia. El control milimétrico es paradójicamente una forma de no confiar en la coautoría. Cuando tú quieres tener el control de absolutamente todo lo que estás haciendo, cuando tú quieres simplemente tener un nivel de detalle que muchísimas veces es hasta absurdo, entonces no estás confiando en el poder de la coherencia, no estás confiando en que tú eres un ser creador y que creas en conjunto con el universo y con Dios. Y esto es sumamente importante, porque si tú no confías y solamente crees que tienes que diseñar cada paso, le estás diciendo a Dios y al universo que no confías en su parte del trabajo. Y esa es la parte del trabajo también más importante en la que tú tienes que confiar, en la que tienes que tener fe. Y acá te voy a dar un dato súper interesante, y es que el 61% de la población mundial cree en Dios o en una fuerza superior. Y de ese número, el 76% afirma que esa fe es lo que los ayuda a superar las crisis. ¿Qué quiere decir? Que mientras más fe tenemos, más sencillo se nos hace superar cualquier crisis, cualquier momento de oscuridad,
cualquier momento que se nos presente en la vida. Y eso confirma en que tú no creas solo y nunca, jamás en la vida lo has hecho. Y acá vemos que hay una pregunta interesante y es saber dónde fallan la mayoría de las personas. Cuando caen en el extremo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que solamente declaran y no accionan, porque simplemente están esperando que el universo o Dios haga absolutamente todo. Entonces tú piensas y tú hablas en tu deseo, en lo que tú quieres alcanzar, en lo que tú quieres ser, pero no accionas, no mueves ni un solo dedo, porque simplemente esperas que el universo y Dios terminen de crear. Entonces tú quieres hacerte millonario, como por ejemplo viendo series de Netflix, y no sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Porque Dios y el universo se van a encargar de todo lo demás. Pues déjame decirte que no funciona así. Al Padre no le gusta la gente floja. Al universo no le gusta la gente floja. Y así no se crea. Y así es una de las maneras más falsas que nos han hecho creer en redes sociales, hasta en libros he podido observar este grave error. Las personas que piensan y creen que simplemente se trata de decir afirmaciones bonitas, de levantarte con buen ánimo, de pensar y de hablar todos los días en lo que tú quieres, en soñar en ese auto, soñar en que estás teniendo las vacaciones de tu vida, pero simplemente no estás accionando, no le estás abriendo las puertas al Padre y al universo, no le estás dando a ellos la oportunidad de que tengan una puerta o un lugar o un depósito o una cajita donde ellos puedan depositar sus bendiciones y la parte de la creación que ellos están haciendo, porque simplemente tú te sentaste a esperar que ellos hicieran todo el trabajo. Y así no funcionan las cosas, simplemente no funcionan las cosas. La coautoría es coautoral, como su misma palabra lo dice. Si tú no haces tu parte, pensamiento, más palabra, más acción, más sentimiento, no hay nada que el universo pueda organizar para ti. Por más que quiera hacerlo, no va a poder organizarlo porque no te estás moviendo, no estás tomando acciones en lo que tienes que hacer. Es como pedir un pasaje, pero nunca ir al aeropuerto. No subirte al avión. Quiero ir a las Bahamas, pero yo simplemente lo pienso y lo hablo. Tengo el dinero, compro el boleto, pero no salgo de mi casa, porque creo que Dios y el universo me van a llevar allí, no sé, por arte de magia, por energía. O sea, me voy a teletransportar hasta allá. Exactamente lo mismo pasa con cualquier cosa que quieras crear. El segundo tema que vamos a ver, o la segunda parte que vamos a ver, es el despertar. ¿Qué es el despertar? Hemos visto muchos videos, muchos reels, mucho contenido sobre el despertar. Y hablan de la gente que está despierta, de la gente que está dormida, pero ¿qué significa despertar? Despertar es el momento puntual y específico en el que una persona reconoce, es consciente por primera y única vez que ha estado creando su realidad sin saberlo. Y aquí viene un secreto bien importante, que una vez que te das cuenta que tú creas tu propia realidad, no hay manera de volver atrás. Lo que ya despertaste, no puedes volver a dormir. Y eso significa el despertar. No es estar despierto, sino el despertar. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo pasa? El despertar es ese, con que esto es lo que significa. Ese es el momento del despertar. ¿Y cuándo se da? Es la fractura entre la vida vivida en automático y la vida vivida en conciencia. Es ese momento, ese punto, esa rebanada del pastel entre el momento que vivías en automático y el momento en que vives de manera consciente. Son dos mundos totalmente diferentes. Y te repito, una vez que lo haces, no puedes volver atrás. Simplemente no puedes ignorarlo de una manera tan fácil. Y por eso es que se dice, o por lo menos es lo que yo digo, que es el momento de bendición más grande que pueda recibir una persona. Y acá te debes estar preguntando, ¿pero esto
¿cómo yo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico yo todo esto, Vanessa, que tú me estás diciendo? Se escucha hermoso, son palabras lindas, pero ¿cómo aplicamos todas estas cosas? Y es que el despertarte, también te tengo una noticia que capaz y no te pueda gustar mucho. Y es que el despertar no llega por buenas noticias. Normalmente no llega cuando estás en tu punto high, el punto más alto, el punto más happy de tu vida. El despertar llega por la grieta abierta por un evento oscuro. ¿Lo ves? Ahora sí podemos conectar la oscuridad con un propósito real en cuanto al proceso de la creación. Y es aquí donde la oscuridad se convierte en una hermosa bendición. Porque la crisis, que es la fractura de la estructura mental anterior, y es en esa fractura donde entra una comprensión que antes simplemente no era posible. Antes no podías tener esa comprensión que después del despertar ya tienes. Y es que antes simplemente no era posible. La persona que ve algo simple y a la vez enorme y se dice a sí mismo, yo estaba viviendo esto, yo lo estaba sosteniendo y esto me estaba pasando, esto yo lo estaba creando, entonces mis pensamientos tienen que ver con la realidad que yo estoy sosteniendo. Mis palabras también, mis acciones también. Comienzas a hacerte responsable, no a culpabilizarse. Comienzas a hacerte responsable. Y si quieres profundizar más en esto, te repito, anda al par de videos anterior para que puedas tener mayor profundidad en lo que te estoy diciendo acá. ¿Cómo tú puedes ver la importancia de este principio? ¿Cómo lo puedes ver? Y es que es sencillo. El despertar no es el final del trabajo. No, el despertar es el principio del trabajo. Muchísima gente confunde despertar con ya está, ya entendí, ya soy diferente, ya lo vi, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y no, apenas están despertando. Todavía hay que hacer un montón de trabajo que queda por realizar. No es simplemente, ay, ya desperté, ya yo sé que estoy creando y bueno, nada, y sigo con mi vida. No es tan así. El despertar, sí, abre la puerta. Es el método. Es lo que tú haces después de cruzar esa puerta. Y hay personas que se despiertan y vuelven a dormirse de nuevo porque no tienen un sistema para sostener todo el cambio que les llega a su vida, todo el cambio que tienen que realizar. En el método CREA existe una sección que te ayuda a poder pasar del despertar a continuar con el camino, a continuar con el proceso de transformación que si tú no lo trabajas, entonces no sirve de nada estar despierto. No te va a servir de absolutamente nada. Y aquí es donde aparecen los famosos iluminados, los que creen que se las saben todas y que tienen todo el camino por recorrer y se las saben todas y creen que los demás están dormidos y ellos están despiertos. Esas personas que se ríen y se burlan de quienes todavía no ven lo que ellos ven. ¿Lo ves? Entonces, pero estas personas siguen atrapados en el mismo ciclo porque nunca terminan de cruzar la puerta. Y cruzar esa puerta implica trabajar en tu interior, trabajar en tu ser, hacer y tener. Entonces, la mayoría quiere comenzar al revés. Tener, hacer y ser. No, es ser, hacer y tener. Y cruzar esa puerta requiere de un trabajo fuerte, un trabajo interno, un trabajo de fe, un trabajo que va mucho más allá de cualquier cosa que puedas hacer en este plano. Ahora, ¿cuál es el error más común que cometen las personas? El error más común es buscar el despertar como una experiencia mística. Mucha gente cree que
el despertar es místico, es una cosa misteriosa o algo así. No, el despertar se te va a dar en plena crisis, cuando te golpee la vida, cuando te fracture, cuando te dé un golpe, cuando te meta en la oscuridad profunda. Allí es donde se va a dar el despertar, y el despertar se va a dar en el momento en que puedas ser agradecido con la situación que se te está presentando y puedas ver el mensaje que está allí. Allí, en ese momento, es donde se va a presentar el despertar a tu vida. Porque no es simplemente luminoso ni hermoso. No siempre lo es. No siempre viene así. Muchas veces es seco, es frío, es casi clínico. Una mañana cualquiera ves algo que todo estuvo ahí normal y al siguiente día te das cuenta que no necesitas absolutamente nada de lo que viste el día anterior. Créanme, es un choque mental y emocional bastante sutil y a la vez complejo de entender. Pero la puerta está allí, solamente tienes que cruzarla. Y para eso está el método CREA, que te ayuda a poder cruzar esa puerta, sostener y ver hacia adentro. Eso es lo que es el método CREA. Te ayuda a ver hacia adentro y poder determinar y poder observar, y sin cometer más errores de lo que ya uno viene cometiendo desde hace muchísimo tiempo. Ya no necesitas drama para poder ver el despertar. La gente piensa que el despertar se da en medio del drama y no es así. O sea, no necesitamos tener drama en nuestra vida para poder despertar. Y acá finalizando, vamos a finalizar con una frase bien hermosa y es la siguiente. Pon tú la dirección y deja que el Padre ponga los medios. Porque lo que ya viste no vuelve a esconderse, solo queda vivirlo. Chicos, todas estas cosas que estamos conversando el día de hoy lo trato con muchísima más amplitud en el manual del creador. Allí profundizamos, vemos, hacemos ejercicios, pasamos al método CREA y hacemos un montón de cosas. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video, gracias por acompañarme y ver cómo va evolucionando este canal día a día. Eso para mí vale muchísimo. De verdad, agradezco mucho el tiempo que me estás dedicando acá conmigo. Te voy a dejar el enlace a mi video anterior si te lo perdiste y puedas ver y puedas seguir el hilo de lo que nosotros venimos conversando. Y así te voy a aportar algo más. Regálame un me gusta. Compártelo con alguien que tú creas que le pueda servir. Pero sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise en el momento en que suba mi video. Recuerda que estoy en el reto 100%, 100 días, 100 videos. Así que nos vemos mañana en el día número 6. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao.